El caso de Alicia Parrial. El siguiente caso ocurrió en 1994 en Castle Rock, Colorado, Estados Unidos. Una zona un tanto curiosa. Y es que el lugar tiene una mezcla bastante extraña en sus bosques, ya que, de primera mano, parecería una zona desértica. Sin embargo, cuando te tomas la molestia de visitarla, notarás que también tiene zonas de bosques abundantes, altos arbustos y hasta cuevas ocultas en el suelo. Se cree que esto es debido a que hace millones de años las explosiones volcánicas provocaron que se acumularan burbujas de aire en la lava fresca. Estas burbujas, en muchos de los casos, intentaban salir, lo que generaban largos corredores. Y si a esto le sumamos el movimiento de las placas tectónicas, el resultado fue un sistema de cavernas oculto y peligroso, que en la mayoría de la gente, con un poco de sentido común, prefiere evitar, ya que la combinación de vegetación alta, oscuridad y cuevas al nivel del suelo resultan algo más que peligroso. Y fue justo por algo así que la pequeña Alicia vivió una de las experiencias más extrañas que pudieses imaginar, al menos desde el punto de vista de los adultos. Pero antes de comenzar, por favor, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Eso nos ayuda bastante con el algoritmo. Ah, sí, y también nuestro intro ahora. Bien, sin nada más pendiente, continuamos. Alicia, en aquellos años, era una niña pequeña de apenas 5 años. Ella solía jugar en el jardín por las tardes. Una vez que había comido, descansado y de haber visto algunas caricaturas. Era la hora cuando su mamá bebía té y la vigilaba desde la mesita del patio. Veía a la pequeña jugar en la caja de arena o en alguno de los tantos juguetes que su marido había comprado. Pero aquel día había algo distinto. Cuando la mamá de la pequeña se disponía a salir con su respectiva taza de té, algo llamó su atención. Resulta que al frente de la casa, una persona bastante extraña estaba llamando a la puerta. Se trataba de una mujer de unos 30 años, que preguntaba por el nombre de una calle que Mary, la madre, estaba segura que ni siquiera existía. Esto porque Castle Rock no es un lugar tan grande. El nombre de las calles es fácil de aprender. Pero había algo que Mary no sabía. Mientras aquella mujer de movimientos antinaturales y de sonrisa más peligrosa que amable, solo buscaba que su cómplice, en la parte trasera de la casa, ganara tiempo mientras intentaba convencer a la niña de que lo acompañase. Y sí, funcionó. Cuando Alice fue encontrada por las autoridades, explicó a un psicólogo de la policía cómo un hombre alto, de sonrisa amable, le ofreció llevarla a la fiesta de su hija, asegurando que su esposa ya le estaba pidiendo permiso a su mamá para que Alice pudiera acudir a dicha fiesta. La pequeña, que en un principio estaba escéptica sobre si debía acompañar o no a aquel hombre, terminó cediendo. La labor de convencimiento de aquel hombre había sido muy buena. Y juntos caminaron hacia los bosques de Castle Rock. Un grave error. Resulta que aquella pareja había escondido una vieja camioneta en los bosques. Pero no solo eso. Para asegurarse de que la policía de caminos no los viera, habían asegurado de comprarse una camioneta todoterreno, por lo que ellos literalmente atravesaron el bosque en aquel viejo vehículo. Y ahora, tras una leve caminata, los tres estaban atravesando el bosque en busca de aquella camioneta. Planeaban salir del condado, una vez más, sin usar las carreteras. Pero algo sucedió. Tras unos 10 kilómetros de un accidentado viaje, la camioneta terminó atrapada en uno de los tantos accesos a las cuevas subterráneas. Pero no solo estaba atascada,
sino que la llanta literalmente había terminado atorada en un agujero. Para colmo, como iban a una velocidad relativamente alta para evitar que la policía los alcanzara, o al menos comenzara la búsqueda en los bosques, al conducir a una velocidad relativamente alta en una zona tan complicada, el agujero en el que había terminado la llanta había prácticamente destrozado el sistema de suspensión. La llanta no podía girar. Lo que es más, había terminado rozando el guardafangos del vehículo. Aquella camioneta no se volvería a mover. Ahora, analicemos la situación. Estaban metidos a más de 10 kilómetros dentro del bosque. De acuerdo con algunos reportes, eran 15 kilómetros. Tenían un desperfecto que no iban a poder arreglar jamás, al menos no en esa situación. Y aquí comenzaron a suceder un par de cosas extrañas. Verás, no todo está muy claro, debido a que Alice fue la única superviviente de esta situación. Y por su pequeña edad, no podía explicar a detalle qué es lo que estaba sucediendo. Pero como mínimo, sabemos 8 cosas con bastante claridad. Número 1. De acuerdo con lo que dijo Alice, los adultos dijeron que esperarían a que el sol bajara para poder pedir ayuda, por lo que aquella tarde no se movieron. Para esa hora, la policía ya sabía del reporte de secuestro de la pequeña y ya habían comenzado a cepillar la zona, aunque, ya que estaban a pie y tardaron un par de horas en organizarse, digamos que apenas estaban en la parte externa del bosque, pero sobre todo patrullando las carreteras. Contaban que alguien con un vehículo extraño o que no pertenecía a esa zona anduviera rondando por ahí. Número 2. No se sabe qué hora era, pero cuando el sol bajó, Martín salió de la camioneta y dijo que volvería con ayuda. También nos dice Alice que Erika le dio de comer, una barrita dulce y agua para cenar. Entonces le dio una chamarra para que se cobijase y pudiera dormir. 3. Alice cuenta cómo, cuando despertó, Erika ya no estaba, pero en su lugar, y es aquí lo más extraño, estaba María, una mujer de avanzada edad y, de acuerdo con las palabras de Alice, mucho más oscura que ella. La mujer estaba sonriendo y le susurraba a la pequeña: «No te preocupes, todo estará bien. La ayuda llegará pronto». Aquí nos cuenta Alice cómo le preguntó dónde estaba Erika, a lo que aquella mujer, de nombre María, solo le contestó: «No pasa nada. Erika ahora está en paz». Y eso fue todo lo que dijo sobre el tema. Número 4. A la policía le tomó 6 días más encontrar a Alice, quien seguía esperando en la camioneta, con ropa abrigadora, sin señales de deshidratación, ni hambre, ni siquiera tenía heridas o miedo. Y es que dice cómo aquella anciana siempre se perdía por un par de horas y volvía con comida y agua, cómo jugaba con ella y cómo le gustaba conversar. Inclusive, de manera curiosa, esperaba dentro de la camioneta con Alice hasta que se quedaba dormida. Para cuando Alice abría los ojos, la anciana ya no estaba, pero volvía poco tiempo después con más agua y comida. ¿Quién era esta mujer? No lo sabemos todavía. 5. Alice dice que la abuela María, como se refería a esta mujer, siempre le preguntaba si no iba a comer, a lo que la anciana respondía: «No te preocupes, yo ya no necesito comer». Esto no le preocupó a Alice, ya que era pequeña, y pensaba que sencillamente ya había comido antes de llegar con ella. Pero los adultos se preguntaron otra cosa: ¿por qué una anciana de semejantes condiciones no necesitaría comer? 6. El cuerpo de Erika fue encontrado casi 6 meses después por un cazador. El cadáver tenía la pierna rota a causa de uno de los tantos agujeros de la zona, y señales de haber sido degollada. 7.
el cuerpo de Martín jamás fue localizado, pero sí se encontraron restos de una camisa cuadros azul desgarrada, igual a la camisa que describió la madre de Alice. Y 8. Aún a la fecha, ignoran quién es María, pero por el nombre sospechan que fue alguien de ascendencia latina, pero ni siquiera saben si fue real o no. Y es que el nombre, sin apellidos o algún otro dato, es prácticamente inútil. Además, ¿qué haría una anciana en una zona inhóspita como los bosques de Castle Rock? Nunca se localizó una cabaña o algún refugio cerca de la zona, ni siquiera alejado. De acuerdo con la policía, una vez que se pillaron la zona, no se encontraron restos de civilización, por decirlo alguna zona, por lo menos en 14 kilómetros más a la redonda, a partir de donde se ubicó la camioneta. Así que, ¿cómo sobreviviría alguien de esas características en ese entorno? Y lo que es más, ¿de dónde sacaba agua embotellada y comida empaquetada? Forzosamente tendría que haber ido a alguna tienda, o en el caso de Estados Unidos, a algún centro comercial o un mini super. Y nadie reporta haber visto a una anciana de esas características. Ahora, solo para asegurarse, la policía siguió buscando en la zona para tratar de localizar a la dichosa María. Se usaron perros, jeeps, helicópteros y equipos de rescate desplegados por toda la zona para poder localizar a alguien, cosa que jamás sucedió. Aunque tomando en cuenta que el cuerpo apareció 6 meses después, hablamos del cuerpo de Erika, y que fue hallado cuando ya ni siquiera lo estaban buscando, pues no nos da muchas esperanzas, ¿cierto? Aunque hay algo curioso en todo esto, más de lo que ya te conté. La gente le atribuye la supervivencia de Alice a que en aquella zona hay una leyenda que habla sobre indios que vivían ahí, y que específicamente hablan de espíritus de estos indios que habitan la zona, que están dispuestos a ayudar a almas inocentes que se meten en problemas. Aunque, de acuerdo con las autoridades, el nombre de María no cuadra con los nombres que usaban los indios de aquellos entonces. Ese nombre cuadra más con el nombre de algún indígena latinoamericano, que si tomamos en cuenta que estas leyendas rondan por ahí de 1800, pues nada tenía que hacer un indígena latinoamericano en una zona como Castle Rock. Por lo que, para las autoridades, la hipótesis es la siguiente. Los suministros, el agua, la comida y las cosas que se usaban para arroparse ya estaban dentro de la camioneta. Alice, de acuerdo con las autoridades, tomó la sabia decisión de esperar en el vehículo, algo bastante sensato para alguien de su edad, y debido al aburrimiento y al agotamiento de no poder moverse alrededor de la camioneta, terminó inventándose un amigo imaginario, en este caso, a María, que de acuerdo con algunos psicólogos posiblemente vio a un personaje en alguna caricatura o serie. Hablamos de televisión de los 90, claro está. Sin embargo, la gente que cree en este tipo de leyendas asegura que se trató de aquellos espíritus que protegen a las almas inocentes, aquellos hombres sabios que eran los indios de la zona. Pero dime una cosa, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Apoyas a la policía o apoyas a la gente que cree en estas leyendas? Tomando en cuenta que es muy poco probable que una niña de apenas 5 años haya tomado una decisión tan importante o un manejo tan importante e independiente como sobrevivir en una zona tan inhóspita como lo es Castle Rock. Además, la gente que cree en estas teorías tiene algo a su favor, y es que ¿quién degolló a Erika? ¿Quién protegió a esta niña de esa pareja, de esa mujer? Y es que, de acuerdo con el servicio forense, no pueden estar de todo seguros, porque el cuerpo ya estaba muy descompuesto, pero pareciese que el corte en la garganta que sufrió Erika fue con algo un poco más tosco que un cuchillo, pero igualmente filoso. Y nuestros creyentes de estas leyendas aseguran que esas características solo pueden darse con un objeto labrado en piedra, un arma de filo, pero con piedra.
algo como lo que solían usar los indios para atacar por aquel entonces. Así que, reitero, cuéntame, ¿cuál hipótesis apoyas? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.